Las violaciones masivas de derechos humanos han venido repitiéndose a lo largo de los siglos y como conocemos, no ha existido en la historia consenso acerca de cómo enfrentarlas. Diversos han sido los medios empleados para tratar tal situación: tribunales internacionales, juicios ordinarios, purgas extrajudiciales, amnistías e incluso el olvido. La historia muestra que el tratamiento de las violaciones masivas de derechos humanos es una de las tareas más difíciles, más incluso que tratar los delitos ordinarios, aun cuando los actores que son responsables de aquellos crímenes de orden internacional hayan perdido el poder e influencia. De hecho, si pensamos en los crímenes del siglo XX, las grandes matanzas y genocidios de la época, vamos a encontrar un hilo conductor, que es la impunidad. Se ha llegado a decir y sostener que es más difícil condenar a una persona que mató a 100.000 seres humanos que a alguien que mató un solo ser humano. Hay mucha tela que cortar con respecto a la impunidad dirigida desde el exterior en este tema. Hoy es famoso el caso de los juicios de Nuremberg, donde fueron usados oficiales militares de alto rango y científicos creadores de las tristes mentes llamadas armas maravillosas de la Alemania nazi, como testigos para lavarles la cara. Luego, en su mayoría, fueron incorporados como jefes militares, ocupando altos rangos en la OTAN, utilizando así su odio por la Unión Soviética y el manejo de información de inteligencia. Igualmente, tenemos que comentar los desmanes cometidos impunemente por el ejército norteamericano en la invasión a Panamá, con episodios funestos como la masacre del Bus 120, donde soldados norteamericanos acribillaron sin justificación alguna a obreros panameños indefensos que salían de su lugar de trabajo. En ese mismo orden, debemos citar el asedio a la Embajada del Vaticano en Panamá, donde tropas imperialistas cortaron los servicios e instalaron grandes sonidos alrededor de la sede diplomática con rock a alto volumen por varios días para forzar la salida de personas refugiadas. Y actualmente, el genocidio contra el pueblo palestino, abiertamente apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Y el genocidio económico al que estamos sometidos de forma inclemente e ilegal por medio de acciones unilaterales planificadas y ejecutadas por representantes del gobierno norteamericano en total y flagrante violación al ordenamiento jurídico internacional, al cometer contra el pueblo venezolano un crimen continuado de lesa humanidad si nos ceñimos a los términos legales que rigen la referida materia. Estos son ejemplos patéticos de la doble moral con la que se administró y se administra la justicia, con referencia a mi juicio sobre la responsabilidad penal internacional del individuo. Dicho esto, revisaremos buena parte de los conceptos que nos ocupan. ¿Qué es el sujeto de derecho internacional? Según el autor Sorensen, es sujeto de derecho internacional quien sufre directamente la responsabilidad por una conducta incompatible con la norma y aquel que tiene legitimación directa para reclamar contra toda violación de la norma. ¿Cuáles son las capacidades que posee un sujeto de derecho internacional? Primero, la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. Segundo, la capacidad de participar en la creación de normas internacionales. Tercero, la capacidad de reclamar frente a otros sujetos de derecho internacional. Cuarto, la capacidad de crear otros sujetos de derecho internacional. ¿Cuáles son los tipos de capacidades? Primero, la capacidad activa para reclamar ante instancias internacionales por la violación de determinados derechos. Segundo, la capacidad pasiva para ser responsable penalmente por las violaciones del ordenamiento internacional. ¿Cuáles son las doctrinas que explican la subjetividad jurídica del individuo? Primero, la positivista.
Esta tesis sostiene que los estados son los únicos sujetos de derecho internacional, que el derecho internacional es un complejo de normas que tienen valor solo para los estados y entre los estados. Nos encontramos la doctrina realista. Esta tesis niega toda personalidad al Estado y se le otorga a los individuos. Reconoce que, en definitiva, el derecho internacional no solo protege los intereses humanos, sino que solo es susceptible de cumplirse o de violarse por los seres humanos, obren o no en cuanto a los órganos de un Estado. Y, en definitiva, la sociedad internacional es una sociedad humana compuesta única y exclusivamente por individuos gobernantes y gobernados. Ecléctica. El individuo es un sujeto de derecho internacional en determinados casos, cuando el derecho internacional le concede derecho, creando así convenciones, tratados y creando normas comunes aplicables a todos los individuos del mundo, en América, en Europa, en Asia, en África y en Oceanía, con la finalidad de amparar y proteger a los individuos de la tierra, y cuando el derecho internacional le impone deberes al individuo y éste los incumple, obligando a la comunidad internacional a sancionarlo por el incumplimiento de esos deberes u obligaciones y juzgarlo por crímenes de carácter internacional. Todo esto lo analizamos en base a la obra de Derecho Internacional Público de la doctora Arelis Faría Guillén. Así las cosas, podemos definir la responsabilidad penal individual como la obligación que tiene una persona de responder penalmente por sus actos, es decir, la imputación de una infracción penal a una persona determinada. En cuanto al origen de la responsabilidad penal internacional del individuo, son dos los actos jurídicos contemporáneos internacionales que fueron especialmente relevantes para el cambio de la situación de la subjetividad jurídica internacional y la subjetividad jurídica internacional del individuo. En particular nos referimos a la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la reparación de daños sufridos al servicio de la Organización de Naciones Unidas, ONU. La sentencia del juicio de Nuremberg establece que los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por hombres, no por entidades abstractas, y solo castigando a los individuos que cometen tales crímenes se puede hacer cumplir las disposiciones del derecho internacional. En la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la sentencia señaló que los sujetos de derecho en cualquier sistema jurídico no son necesariamente idénticos en su naturaleza o en el alcance de sus derechos, y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad. A lo largo de su historia, el desarrollo del derecho internacional ha estado influenciado por las exigencias de la vida internacional y el aumento progresivo de las actividades colectivas de los estados ya ha dado lugar a casos de acción en el plano internacional por parte de ciertas entidades que no son estados. La Corte Penal Internacional es un órgano judicial que fue establecido en uno de los más grandes instrumentos jurídicos que desarrolla la concepción, regulación y sanción de los crímenes internacionales. El mismo lleva por nombre el Estatuto de Roma. En el año 1998 fue adoptado por la comunidad internacional en una conferencia diplomática plenipotenciaria de las Naciones Unidas en la ciudad de Roma el 17 de julio de 1998, estableciéndose así la creación de la Corte Penal Internacional. Es un tribunal permanente con competencias para investigar, procesar a presuntos autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y desde el año 2018 crímenes de agresiones en situaciones en las que las autoridades nacionales no pueden o no están dispuestas a actuar. ¿Cuántos países se rigen por la Corte Penal Internacional? En primera instancia, 150 países firmaron el tratado multilateral, pero solo 123 ratificaron su adhesión a esta institución. ¿Quiénes no están suscritos?
Países como Bahamas, Cuba, Chile, Estados Unidos, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Granada, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Suriname firmaron el acuerdo en primera instancia, pero no lo ratificaron. Por otro lado, China, India, Israel, Turquía, Pakistán, Rusia, entre otros 60 países, no reconocen la Corte Penal Internacional. Rechazan la injerencia de la Corte Penal Internacional en sus territorios. Lo hacen porque la misma funciona para penar actos de responsabilidad individual y es aplicable a todas las personas sin distinción de cargo administrativo o parlamentario, lo que algunos consideran como una vulneración de la soberanía nacional, debido a experiencias como la detención del presidente sudanés Omar al-Bashir en 2015, quien fue detenido por presunta participación en el genocidio de Darfur en el 2003 al 2008, en medio de su asistencia a una cumbre de la Unión Africana. Revisemos a continuación las formas de inicio de las investigaciones por parte de la Corte Penal Internacional. Primero, cuando un Estado parte remite al fiscal una situación en la que parezca que se ha cometido uno de los crímenes en los cuales la Corte Penal Internacional ejerce su competencia. Segundo, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en base al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, remite al fiscal una situación en la que les parezca a que se ha cometido uno o varios crímenes con competencia en esta instancia, y cuando el fiscal inicia la investigación de oficio. Un ejemplo de investigaciones desarrolladas en contra de países no miembros de la Corte Penal Internacional. Tenemos el caso de Myanmar. El 14 de noviembre de 2019, la Corte Penal Internacional abrió una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, como la deportación, persecución y otros actos inhumanos cometidos en contra de la población civil de Rohingya en Myanmar el 1 de junio de 2010. Bangladesh, país vecino, ratificó el Estatuto de Roma en el 2010. El 9 de abril del 2018, la Fiscalía solicitó a los jueces de la Corte Penal Internacional determinar si la Corte podría ejercer jurisdicción sobre la presunta deportación de la población de Rohingya de Myanmar a Bangladesh. El 6 de diciembre de 2018, el tribunal declaró que la Corte tenía jurisdicción sobre este hecho. Teniendo como referencia el caso de ese país del continente asiático, quiero dejar para la reflexión la situación que vivimos de abusos y atropellos por parte de representantes del gobierno norteamericano a lo largo de muchas décadas, y para lo cual quiero dejar un par de videos que sirvan para el análisis, ya que llama poderosamente la atención la inacción de estas instituciones internacionales ante lo que podemos evidenciar como la confesión de crímenes de lesa humanidad. En este caso les dejaré un video del expresidente Donald Trump y del diplomático William Bromfield a continuación. Repasamos ahora información del ámbito internacional por los polémicos dichos del expresidente estadounidense Donald Trump, que dijo sobre Venezuela que reconoció y que pensó en algún momento invadirla para quedarse con el petróleo. Veamos la nota. Venezuela, but on steroids, big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. ¿Cree que se llegará en algún momento a imponer sanciones que afecten a la industria petrolera? Eventualmente es probable, y la razón es muy sencilla. Lamentablemente, PDVSA en este momento es responsable por la gran mayoría de las actividades financieras ilícitas y criminales en o
por Venezuela. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Pudimos observar con total asombro cómo estos representantes del gobierno norteamericano asumen una posición que a todas luces es la admisión de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, por eso se justifica la posición que mantiene el gobierno norteamericano, que pugna por inmunizar del procesamiento por crímenes de guerra y lesa humanidad a los ciudadanos norteamericanos. El expresidente George W. Bush rechazó cualquier tratado relacionado con el tema. También retiró la firma del Estatuto de Roma. Conforme al estatuto, la Corte Penal Internacional puede asumir la jurisdicción nacional de un país para juzgar crímenes. Estados Unidos se opone a esto. Los crímenes procesados por la Corte Penal Internacional son crímenes de jurisdicción universal. A su vez, el Estatuto de la Corte Penal Internacional protege el principio de jurisdicción universal. Sin embargo, a título personal, mi opinión es que es evidente la manipulación y el control que ejerce el imperio norteamericano sobre estas instancias jurisdiccionales internacionales para evitar estas investigaciones. Y cuando no lo han hecho, ya vamos a revisar la reacción del imperio norteamericano. Y es que la reacción abusiva del imperio norteamericano no se queda ahí. El 20 de noviembre de 2017, la Fiscalía de la Corte solicitó autorización a los jueces preliminares para iniciar una investigación sobre los abusos cometidos en la guerra de Afganistán, así como con respecto a crímenes similares relacionados al conflicto armado presuntamente cometidos en territorio de otros estados, partes del Estatuto de Roma, desde el 1 de junio del año 2002. Desde la llegada al gobierno de Donald Trump, las sanciones de su gobierno contra la Corte se intensificaron. El 17 de marzo del 2019, el secretario Mike Pompeo declaró que ha dado la orden de retirar visados de ingreso a este país a los empleados de la Corte en reprimenda por la apertura de una investigación. La fiscal manifestó que seguiría investigando. Una semana después, en abril de 2019, los jueces de la Corte Penal Internacional rechazaron investigar los abusos o crímenes cometidos en Afganistán, alegando que una investigación en este momento no serviría a los intereses de la justicia. Es evidente la injerencia norteamericana para evitar las investigaciones y para evitar que la Corte Penal Internacional concluya con su trabajo en cuanto a lo referente a los abusos y los crímenes de lesa humanidad que cometen sus representantes, sus operadores políticos. En contraposición y paradójicamente, el 27 de septiembre del 2018, un grupo de países representados por gobiernos de ultraderecha solicitaron ante la Corte Penal investigar al gobierno de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Solicitud que prosperó de forma inmediata, convirtiéndose Venezuela en el primer país de América Latina en el que la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal. Quiero referir pues el despropósito, el desacierto de esta investigación que a todas luces está sesgada por la derecha internacional criminal. Espero que este primer encuentro sea del agrado de todos los doctorantes y dejaré a continuación la asignación para la evaluación de la materia.
Se le solicitará un ensayo sobre la situación actual del manejo internacional de la responsabilidad penal del individuo y sus garantías procesales, para lo cual tendrán hasta 700 caracteres. La metodología es libre. Buenas tardes.